Hola, Dios les bendiga esta hermosa mañana. Estamos listos para empezar nuestro devocional dominical. Un domingo más en el cual podemos compartir la palabra de Dios. No lo podemos hacer directamente, pero gracias a Dios por estos medios por los cuales nos podemos conectar y poder ver la palabra de Dios. Hoy quiero presentarles este mensaje muy importante, muy interesante, en el cual vamos a ver una enseñanza práctica muy ligera que Jesús estaba acostumbrado a dar este tipo de enseñanzas. La parábola del sembrador, la parábola del campesino, la historia del campesino, como tú le quieras llamar. Y es una importante historia que nosotros vamos a ver cómo es el evangelio o el reino de los cielos. Ahora yo te quiero invitar, por favor, como cada domingo te pido que tengas en tu mesa, en tu cama, si estás todavía en cama, que tengas ahí en tu lugar donde estás tu Biblia, tu pluma y tu libreta, tu papel, para que podamos juntos ir anotando cada versículo. Hoy no tengo muchas citas bíblicas que compartir, porque vamos a desarrollar este tema expositivamente y lo vamos a hacer aprendiendo cuál es el objetivo de esta enseñanza que Jesús dio en esa época en el capítulo 13 de Mateo. Es el evangelio de Mateo en el cual vamos a estar viéndolo. Hay repetición de esta misma enseñanza en otros evangelios, en Marcos, en Lucas. Pero vamos a centrarnos solamente en Mateo. Y Mateo, si me haces favor de buscar en el evangelio, según Mateo, capítulo 13, del versículo 1 al 9. Vamos a leerlo y vamos a explicarlo con toda libertad por medio de esta prédica. Así que si estás listo con tu pluma, papel y lápiz, tu Biblia, por favor, estemos atentos. Vamos a iniciar en este tiempo y vamos a darle lectura, por favor. Lee conmigo. Fíjate que algo importante que he aprendido estos últimos días: leer en voz alta. Si estás en casa, si estás en donde quiera que esté, pues lee esta parte de la Biblia conmigo en voz alta y vamos entendiéndole juntos. Capítulo 13 de Mateo, del versículo 1 al versículo 9. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, esta es la enseñanza, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Y el versículo 9 y último: el que tiene oídos para oír, oiga. Si tú tienes en tus manos la Biblia, te vas a dar cuenta el escenario precioso en el cual Jesús está predicando a una multitud o a mucha gente. La Biblia dice a mucha gente. La Biblia dice que él se sentó junto al mar y luego se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa escuchándole. ¿Te imaginas ese escenario tan hermoso? Escuchar las olas del mar o del agua, él sentado en la barca, los demás en la playa, sentaditos escuchando, tal vez algunos parados, tal vez el murmullo de algunos. Y escúchame bien, yo me he imaginado este tipo de escenas. Imagínate cómo, o la fuerza con la que Jesús predicaba para que todos escucharan. Hoy tenemos la facilidad de predicar o de hablar, de enseñar la palabra de Dios con micrófono, con bocinas, con instrumentos, con aparatos.
Pero en esa época, a viva voz, ¿verdad? A todo lo que daba la voz, Jesús predicaba, y esta es la enseñanza que quiero que veamos en esta mañana. La parábola del sembrador. Fíjate que puedes anotar esto, que el libro de Mateo es un evangelio clave, muy importante, porque es una puerta para el reino de los cielos. Fíjate que en Mateo hay tres cosas importantes que podemos ver a través de la historia, a través de los tiempos: el pasado, el presente y el futuro. Y Mateo, el libro, lo habla de esta manera. En el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, estamos enfocados solamente en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 5 al 7, nosotros podemos ver que en el Sermón del Monte habla Jesús de las bienaventuranzas y echa una mirada al pasado. Las parábolas de las que estamos hablando hoy, del capítulo 13, Jesús, ¿qué crees?, habla con parábolas y revela el estado del reino de los cielos, de cómo es extendible y cómo podemos conocer el reino de los cielos. Y en el versículo 24, que es uno de los últimos, ¿sabes?, habla de las señales del tiempo y del fin del siglo. Esto quiere decir del futuro. Es importante ver cómo este libro interesante, por medio de la vida de Jesús, narrada por Mateo, nos enseña el pasado, el presente y el futuro. Las parábolas que usó Jesús son relatos cortos de la vida diaria, contados en forma de analogía para ilustrar verdades espirituales. Fíjate que 1/3 de las enseñanzas de Jesús fueron de esta forma, a través de las parábolas. En este capítulo 13 vas a encontrar 7 ejemplos de parábolas, 7 narraciones de parábolas. Recuerda que son relatos cortos de la vida cotidiana. Y en el versículo 9, si tú te das cuenta, hay una parte que parece un pleonasmo, pero no lo es. Dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y es en el versículo 9, fíjate que llama la atención sobre la necesidad esencial de poseer un corazón abierto, dispuesto para escuchar, para recibir lo que estamos viendo hoy del sembrador o campesino, la semilla. La semilla. ¿Cuál es la interpretación correcta de esto? Fíjate que en la interpretación de este hermoso comentario, de esta hermosa narración, la explicación la da este mismo capítulo. En el capítulo 13, versículo 18 al 23, Jesús nos comparte cuál es la interpretación de esta parábola. ¿Cuál es su interpretación correcta? Y ahí vamos conmigo, ve conmigo por favor. Ahí capítulo 13 de Mateo. Te dije que no nos íbamos a mover a otro libro. Ya va a ser un poquito más fácil para ti, pero ahí en el capítulo 13, versículo 18, nos habla de la explicación de la parábola del sembrador. Y dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué crees? Luego tropieza. Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 23 y último, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Esta es la explicación que mismo Jesús le hizo a sus discípulos. Ellos tenían algunas dudas. Este tipo de parábolas se llaman parábolas del reino o parábolas del misterio.
¿Por qué? ¿Por qué de misterio? Ahí vas a encontrar una palabra que dice, esto es para saber los misterios del reino. Está en el versículo 11. Dice, porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino. ¿Y qué es un misterio? El misterio es un pensamiento bíblico que significa algo que estaba escondido, estaba guardado, pero ha sido revelado solo por una revelación divina. Quiere decir que el reino de los cielos estaba guardado, pero por medio de Jesucristo se nos es revelado. El misterio del reino de Dios significa que el reino de Dios ha venido en la misma persona de Jesús de Nazaret, en sus palabras y en sus obras. Es importante que tú lo sepas. En sí, amados amigos, hermanos, vamos a hacer un detalle de lo que estamos leyendo, en donde el sembrador o campesino, anota por favor ahí en tu libreta, la interpretación del capítulo del 18, dice que el sembrador o el campesino es el que te evangeliza, o el que te habla de la palabra de Dios, o el que te habla del camino del Señor, el que te habla de su amor y de su gracia. El sembrador o campesino es aquel que tal vez ya eres creyente o estás escuchando por primera vez este mensaje. El que te habla la palabra de Dios es el campesino, es el sembrador, que te lleva la semilla a tu corazón. Y sabes, es el que te dice que hay un Jesús, hay un Cristo que te ama, hay un Salvador que quiere salvar tu vida de la condenación eterna, que hay un camino poderoso, no en esta tierra, hay un camino especial que se llama Jesucristo que nos lleva a la vida eterna. Ese que te habla de esa manera es el sembrador o el campesino. La semilla es la palabra de Dios o el evangelio del reino de Dios. La tierra o el campo es el mundo, somos nosotros la gente. Y bueno, ahí en el versículo 3, ve conmigo, por favor. Fíjate que le voy a dar lectura en la versión de traducción del lenguaje actual. En el versículo 3, tú lo vas a ir viendo, tú lo vas a ir leyendo con tu mirada, y yo le voy a dar lectura, viva voz. Dice Jesús, el versículo 3, Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Les puso esta comparación, versículo 4. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. El camino, ¿sabes? Es la tierra. Y dice, poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. Los pájaros significan el maligno o el diablo. ¿Sabes? ¿Eso dónde está? Va en paralelo el capítulo 4 con el capítulo 19. Anota por favor esta parte. Versículo 4, estamos en el capítulo 13. Versículo 4 con el versículo 19, está en paralelo con esta cita. Jesús enseña que el campesino salió a sembrar y cuando sembraba una parte de las semillas cayó en el camino. Dice, como estaba ahí en el camino, vinieron las aves y se la comieron. El versículo 19 nos dice que la palabra del reino cayó en el camino, pero es aquel hombre o persona que no entiende y viene el maligno o el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino. Y ese tipo de personas, de amigos, de gente que ha escuchado la palabra y tal vez empieza a ver algo por alguna necesidad personal, alguna necesidad familiar o tal vez de salud. Escucha la palabra y tal vez se pone a escuchar, a meditar, pero viene el maligno, viene otra vez el enemigo, viene otra vez el pecado y se lleva esa palabra y esa semilla no germina. En el versículo 5 del capítulo 13, no nos movemos de ahí. En el versículo 5 dice, parte, te lo voy a leer aquí en la versión de traducción del lenguaje actual. Otras semillas cayeron en un terreno
con muchas piedras. Esto ahí en tu Biblia dice pedregales, seguramente. Yo lo estoy leyendo en traducción del lenguaje actual. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Allí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda. Versículo 6. Pero las plantas no vivieron mucho, porque mucho tiempo no tenían buenas raíces. Y se quemaron cuando salió el sol. Salió el sol y quemó, dice la Biblia de Reina Valera, dice, salido el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y en paralelo, ahí, en el versículo 5 y 6 que estamos leyendo, está en el versículo 20, en donde dice, y el que fue sembrado en pedregales, entre piedras, este es el que oye la palabra, el evangelio lo escucha, y al momento lo recibe con gozo. Eso es lo que dice. Versículo 21, pero no tiene raíz en sí, porque es tan corta, es de tan corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución o los problemas por la misma causa de la palabra, luego tropieza. Si tú has mencionado esto, o yo me he encontrado con amigos, con conocidos, con personas que me han dicho, yo estaba bien, empecé a buscar de Dios, empecé a tener una relación con Jesús, empecé a buscar de su palabra, a leer, a ayunar, a orar y a hacer ejercicios espirituales y me empezó a ir mal. Y esa es la parte que quiero que aprendas. Este tipo de personas que mejor se retiran del evangelio de la palabra de Dios por problemas, por aflicciones, por causa de la palabra, ¿sabes? Son las que cayeron, el evangelio cayó en pedregales, cayó en poca tierra. Cuando vino el sol, que son los problemas, se quemó y se secó y murió. Bien, esa es la parte en la que nos habla la palabra de Dios. Vamos, dos ejemplos importantes acerca de lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos, vamos, la primera es la que cayó en el camino y murió la semilla. La segunda es la que cayó en pedregales y se murió también la semilla. Pero dice en el versículo 7, si estás conmigo, y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron tanto los espinos, la cizaña, y la ahogaron a la plantita. El versículo 22 es la explicación paralela del versículo 7. Escucha, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Y la cizaña, mira cómo la pone Dios. Y dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este tipo de personas es un poquito difícil de entender, porque reciben la palabra, pero su mente, su corazón está en el afán y en las cosas o en las riquezas. Cuando decimos riquezas, muchas veces pensamos que queremos ser multimillonarios, pero yo quiero aclararte algo en esta hermosa mañana. No es necesario tener muchos millones o mucha riqueza o perseguir la riqueza. Sabes, hay personas que desconocen a sus padres tan solo por un pedazo de terreno, un pedazo de terreno, de tierra, de herencia. Hay personas que desconocen a sus padres simple y sencillamente por el cariño de otros, son los afanes de la vida. Que porque el padre ama más a su hijo o su madre ama más a su hija, etc. Empiezan los afanes de la vida y entonces empiezan los problemas internos en el corazón del hombre, en el cual muchas veces se escucha la palabra, sí, hay un impacto de la palabra de Dios, pero crece tanta cizaña que aquel hombre o aquella mujer se ahoga y el evangelio muere en la vida de aquella persona. No es necesario buscar riquezas. A veces he visto mucha gente que ha blasfemado contra Dios porque las cosas no le salen bien. Porque quiso comprar un carro nuevo, no se realizó la compra, la venta de una casa, de bienes, de inmuebles, etc. Y aquella persona se enoja con Dios.
Y ese tipo de personas, la Biblia lo menciona, entra, crece más la cizaña, los espinos, los afanes, y los afanes de de este siglo, y el engaño de las riquezas, dice, ahogan la palabra. Hemos escuchado muchas enseñanzas a través de nuestra vida, que muchos predicadores tienen razón. El dinero no es malo, endiosarse por el dinero es el problema. Afanarse por él, ¿sabes? Es el problema. No solo de pan vivirá el hombre, ¿te acuerdas de ese versículo? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero también hay una parte, dice, que nosotros debemos de estar en paz, agradecidos con Dios, con lo que tenemos, con lo poco, con lo mucho, y vivir en paz. Además, dice que Él proveerá a los suyos. Él dará lo necesario. Si las aves del cielo no siembran ni cosechan, Dios hará por nosotros lo suficiente. Y quiero decirte alguna enseñanza importante esta mañana. ¿Sabes? Anteriormente un servidor perseguía yo al dinero. Lo perseguía, no te imaginas cuánto. Yo prefería, te estoy dando mi testimonio, yo prefería mejor darle al trabajo, hacer mi casa, construir, ir a trabajar, tiempo extra, muchas cosas hice el día del Señor o el domingo que nosotros hemos escogido para alabarle, y muchas veces me quedé y ¿qué crees? No vi muchos resultados. Trabajé, me esforcé, llegué al hospital enfermo, llegué al hospital exhausto. Y sabes, ahora que busco del Señor, ahora que le doy su tiempo a mi Dios, hoy que le busco en su palabra, en oración, estamos haciendo cadenas de oración a las 5 de la mañana, de lunes a viernes, estamos trabajando para nuestro Dios. ¿Y qué crees? Dios suple. Y no solamente suple para mí o para mi esposa, para mi familia. Dios suple hasta para compartir a otros que no tienen. Y eso es la bendición de Dios. Es la parte del Evangelio. Que el Evangelio, la parte central del Evangelio es que tu vida, toda tu vida, esté enfocada en Cristo, en el Señor. Y vemos lo último, son los 4 ejemplos que da Dios, que vimos. Primero, que una semilla cayó en el camino, otra semilla cayó en pedregales, otra semilla cayó entre espinos, y ninguna de estas 3 semillas fructificó. Parece que salía por ahí una ramita, pero dice el que cayó en los pedregales, vino el sol, la quemó y se murió. Pero hay una semilla que cayó, versículo 8, dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Y hay una selección, cuál a 100, cuál a 60 y a cuál 30 por 1. La buena tierra. ¿Quiénes son la buena tierra? ¿Quiénes aquellas personas que dice aquí el pasaje que es de la buena tierra? ¿Sabes? La buena tierra son los que escuchan, entienden y cambian sus vidas y hacen lo bueno. Esa es la buena tierra. Que escuchan, hermano, hermana, amigo que me escuchas, que escuchan la palabra, entienden la palabra y cambian su vida por la palabra y hacen lo bueno por la palabra. Es tan importante la palabra de Dios. Vemos aquí en la palabra del Señor, en su Biblia, en las Escrituras, cómo hay personas que tienen buena tierra. Y de ahí, de este pasaje tan importante, del último capítulo, el versículo 8, y que estamos leyendo, te das cuenta que también el versículo 23 nos da la misma razón, que este es un versículo paralelo. El 8 y el 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por 1. ¿Qué es eso de 100, 60 y 30 por 1? Probablemente hemos interpretado mal y asociado mal este pasaje de 100, 60 y 30 con porcentaje.
Y esto no es así. No podemos interpretar o asociar un porcentaje. Fíjate que por porcentaje implicaría que de 100 semillas obtendríamos 30, 60 y 100%. Pero escúchame, esto te va a ayudar mucho en tu vida. Pero si lo asociamos por semilla, que una semilla de 30, que una semilla de 60, que una semilla de 100 semillas, este es otro sentido. Esta es otra cosa. Es otro entendimiento. Esta es otra interpretación. En otro sentido, se ha creído que Jesús nos dio la parábola del sembrador y pensamos que todos fueron salvos. ¿Y qué crees? No fue así. No fue así, porque la semilla que cayó en el camino murió. Eso quiere decir que las personas que escucharon el evangelio y dice la palabra de Dios que los del camino que llegó las aves, llegó el maligno y le arrebató el evangelio. ¿Sabes? Murió el evangelio en su vida. Jamás conocieron el evangelio, jamás quisieron saber del evangelio. Se cerraron por completo. Tal vez dijeron, la religión es hipócrita, hay personas hipócritas. Bueno, se les dio la oportunidad. Dice, la semilla que vemos en las rocas o sobre las rocas también murió. Cayó entre las rocas y dice, salido el sol, como no tenía profundidades, brotó, hizo el intento de brotar. Son de los que con gozo reciben la palabra, pero llegó el sol, la quemó y como no tenía profundidad o raíz, se secó. ¿Y qué crees? Murió. Y la semilla que vimos que cayó en los espinos, también murió, porque los afanes de la vida y las riquezas, el querer tener, el poseer, también hizo que la palabra o el evangelio de Jesucristo muriera en su corazón. Pero solamente la semilla que cae en buena tierra es la que germina. Lo que nace, la que crece y la que da fruto. ¿Qué significa esto? Al 100, al 60 y al 30. Fíjate que estudiando la palabra de Dios dice que vamos a empezar primero por los del 30 por 1. Los del 30 por 1 son aquellas personas que reciben la palabra, que nacen de nuevo, reciben el evangelio y ¿qué crees? Escuchan la palabra, la oyen y la practican. Eso puede ser. Esa es la buena interpretación del 30% o del 30. A los del 60 por 1, estos son los que oyen la palabra, la practican, y no solamente la practican, sino que también nombran al Señor en todos sus asuntos. Esos serían los del 60 por 1. Y los del 100 por 1 pueden ser aquellos que no solamente se conforman con oír la palabra, con practicarla, con nombrar al Señor en todos sus asuntos, sino que también gustan de convivir, de intimidar con Él, de hacerlo Rey y Señor en medio de sus vidas, en medio de sus familias, en medio de sus hijos, en medio de su entorno, en medio de su trabajo. Aquellos que no se conforman con un poco, sino que le dan todo al Señor. Estos son los que tarde que temprano darán al 100 por 1. Y esta mañana, para concluir, yo te quiero preguntar en una buena forma. ¿Qué porcentaje tú manejarías en tu vida? ¿Cuál tú quisieras ser? ¿El del 30? Que solamente escuchan y practican. ¿O el del 60? Que escuchan, practican y toman al Señor en sus cosas. ¿O los del 100 por 1? Aquellos que no solamente escuchan o practican y nombran al Señor en sus asuntos, sino que también gustan convivir, estar con Él, practicar su misericordia, practicar el amor, meterse con el Señor, meterse a su cuarto, cerrada la puerta, hablar con el Padre, y el Padre que está en lo secreto recompensar en público.
Dios te bendiga en esta mañana. Recuerda que estamos en una pandemia que ya hemos sabido de muchos casos de familiares que tienen este problema, y creo que lo más conveniente son dos cosas que podemos hacer. Primero, resguardarnos en casa, tener las precauciones debidas allá en nuestros hogares, en nuestros trabajos de los que salen a trabajar, y orar por aquellos que están en hospitales, orar por nuestros doctores, orar por nuestras enfermeras, enfermeros, orar por los camilleros, orar por los que manejan ambulancia, orar por aquellas personas que están en el área de intendencia, en el área de vigilancia, y por qué no también orar por los que también llevan los funerales, la gente que prepara los cuerpos, los que incineran. ¿Por qué no orar por ellos? Y orar por las familias que tienen un problema con alguna persona querida, con algún familiar. Yo te invito que, mira, tomemos, tal vez en los alimentos, tal vez en un momento de quietud, o tal vez trabajando, tal vez tenemos mucho tiempo manejando, y podemos tomar un tiempo para pedir por ellos, para que sus vidas sean fortalecidas, y que la palabra de Dios, el evangelio de su palabra, la semilla llegue a sus corazones y caiga en buena tierra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Pasa lista con un like por Facebook, y también allá en YouTube. Añádete, suscríbete, ponle un clic a la campanita que está por ahí, y cada vez que hay una prédica de nosotros, tú la puedas escuchar, volverla a escuchar y volverla a escuchar y compartirla a otros. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones.